ahora con Graciela, y quiero que lo comente ella, coincidíamos en que nos abre a la historia, o sea, a un panorama que nos sitúa en relación con la humanidad. Graciela. Sí, bueno, es lo que hablábamos cuando organizábamos todo esto. El hecho es que estas obras nos permiten ponernos o inscribirnos en una cierta tradición. Es una situación inédita la que estamos pasando para muchos, pero no es una situación inédita en la historia. Entonces, poder compartir esta experiencia a través de la literatura, desde la visión de grandes autores, que cada uno desde su óptica nos abren la ventana, ¿verdad? Para poder tener esta experiencia en perspectiva es absolutamente enriquecedor. Y es también sorprendente en muchos aspectos, porque de pronto formamos parte de una comunidad que supera todas las fronteras de los tiempos y de las geografías para volver a ser lo que realmente somos, seres humanos sometidos a una experiencia que sin duda para ninguno de nosotros es tan extrema como lo ha sido para muchos otros hoy día, en este mismo momento y en otros lugares seguramente, e históricamente también en otros contextos históricos y geográficos. En el fondo lo que quedamos somos los seres humanos, ¿no? Y eso es lo que la literatura nos permite ver en toda su profundidad. Exacto, que decíamos, bueno, como una frase sintética, poder nombrar lo que aparece. Y justamente estas obras, ¿no?, que están tan atadas al día a día, ¿no?, son muy similares al hacer el recorrido por la peste, por la enfermedad, toman como la modalidad de crónicas, de diarios, de algo que tiene que ser relatado a partir de lo que se ve, pero a partir de lo que se ve nos hacen entrar de una forma mucho más profunda en el día a día. Así que bueno, ahora yo quiero que comience Graciela, porque vamos a ir en forma cronológica, y también porque podemos ver luego cómo Albert Camus también, las similitudes, ¿no?, entre estas obras, y bueno, y muchas otras que también tratan el tema de la peste, ¿no?, o de las pandemias, o de la enfermedad en la literatura. Yo voy a dejar de compartir pantalla, así, Grace, podés compartir también vos si querés. Bien, bueno, ahí estamos. Lo primero que me gustaría traerles es un poquito de contexto histórico y también de quién era Alessandro Manzoni, el autor de esta obra, porque es la forma en que vamos a poder ubicarnos mejor en digamos, su perspectiva literaria, en su perspectiva filosófica, su perspectiva histórica, y todo esto está absolutamente entrelazado con lo que él plantea en la obra, en Los novios o el Promessi Sposi, que después de muchas peripecias de sus protagonistas, ahora vamos a recordar de qué se trata la historia, concluye prácticamente, digamos, en los tramos finales con este episodio de la peste, que es el relato de una peste que realmente ocurrió antes del tiempo en que escribe Manzoni, en 1630 y en Milán. Lo primero que les quería traer es, para que conozcamos a nuestro autor, ahí a ver si lo podemos compartir. Aquí lo tenemos, ¿sí? Este es Alessandro Manzoni. Entonces, este retrato, que lo hace un pintor italiano, uno de los grandes pintores románticos italianos, que es Francesco Hayez, y es muy conocido seguramente por otra obra que aquí les presento. Un segundo, a ver si... Ahí se ve, Grace. Sí, es que tengo yo perdida la pantalla, un segundito. A ver, bueno, yo no estoy viendo, a ver. ¿Ustedes tienen el Sí, cuadro de rezo? sí. Bueno, perfecto. Ese es uno de los más célebres cuadros de Francesco Hayez. Entonces, algunos dicen que estaría relacionado con la figura de los novios, justamente, de Promessi Sposi de Manzoni. No es así, en realidad es una ambientación medieval, y es una ambientación mucho más lujosa que la de los personajes de Manzoni, que son dos
campesinos o personajes realmente del pueblo. Pero es interesante porque representa en la unión de esas dos personas un ideal que era el ideal de la unidad de Italia. Recordemos que cuando Manzoni escribe, Italia todavía no está unificada, eso va a llegar mucho más tarde, hacia el final de su vida, y es una de las aspiraciones que él tiene como escritor, es contribuir también a ese proceso, y eso se va a ver también a lo largo de toda la obra. Bien. Recordemos un poco, ustedes siguen viendo la misma, yo tengo la pantalla Sí, cambiada, ¿no? Pero siguen viendo la misma, ¿verdad? Vamos a seguimos ver. viendo el beso. Bueno, no puedo salir de ahí, pero no importa, vamos un poco a la... Si querés, querés dejar de compartir y volver a compartir, así Sí, a ver si se soluciona. a ver, sí, es que es como, a ver, un segundito, es como si se me hubiera... Denme un momento, a ver si se ve mejor. No, a ver. Estoy dejando de ver el menú, es por eso, ¿eh? No sé, no sé exactamente, a ver si aquí aparece. Acá puedo detener tu compartición. Así Ah, lo perfecto. volvés a compartir, si querés. Bien, perfecto. Sí, igual Ahí es, está. ahora ¿Ahí? estamos, ahora sí, ahora volvió. Gracias, ¿eh? Gracias. Bien, bueno, vamos entonces a nuestro autor. Ubiquémonos un poco, él nace en Milán, y en Milán también es el centro de su novela, nace en 1785, y tiene una formación, pensemos que estamos hablando de justo antes de la Revolución Francesa, totalmente racionalista, iluminista, anticlerical, antitiránica. Incluso en sus comienzos escribe algunos opúsculos en contra de la superstición católica, y muestra un compromiso civil absolutamente marcado, pero también el de una poesía que tiene que estar muy vinculada con la vida y con el servicio a la verdad. Al mismo tiempo es una figura antiheroica, es decir, no busca la afirmación de la individualidad, sino que busca encontrar la propia significación del ser humano en la realidad cotidiana y en las aspiraciones comunes de los hombres. Y en este sentido, Los novios es una obra que va en ese sentido, porque va en esa dirección, porque sus personajes son representantes del más común de los pueblos de la época. Y con el tiempo va desarrollando una tendencia a una literatura que busca la resolución de los problemas concretos de la sociedad. Con el tiempo, él va a experimentar algunos cambios muy importantes. Se casa con Enriqueta Blondel, que era calvinista, y los dos, ella primero y él después, se convierte, digamos, no se convierte, pero sí tiene ella sí se convierte y él retoma su pensamiento católico con una gran profundidad. Y de algún modo encuentra una verdad absoluta en la que pueda anclar las exigencias morales que él buscaba desarrollar. Entonces, en Los novios, que es su obra cumbre y que es una de las obras cumbres de la literatura italiana, además tenemos a Dante, como el fundador, ¿verdad? Y después tenemos a Alessandro Manzoni como fundador de la novela moderna italiana y de la novela histórica. Recordemos además que con el contexto político de la época, siempre tendiente a la unidad de Italia, tiene una cala en la sociedad de una manera realmente muy importante y hasta el día de hoy. Hoy, como se pueden imaginar, además, es el libro del momento en Italia. Como pasa con la peste en otros contextos, en Italia y en Milán en particular, todos están volviendo a estudiarlo porque el epicentro de la epidemia en Italia es a unos pocos kilómetros del pueblo donde está centrada la historia de los novios. Entonces, decíamos que el pueblo es el protagonista en Los novios, y lo que busca Manzoni es que confluyan los ideales católicos con los ideales de la libertad y la justicia del Risorgimento, es decir, este movimiento italiano que tiende a la unidad. Ubiquémoslo entonces. La novela está centrada en Lombardía, como decíamos, en el norte de Italia, que tiene capital en Milán, en Lecco, que es un pueblo, y en general en torno a la zona que está alrededor del lago de Como. Y está ambientada entre 1620 y 1630. Y cuenta la historia de estos promessi sposi, es decir, novios, que se llaman Renzo y Lucia, que están separados por toda una serie de maquinaciones criminales del malo de la novela. Era una época en la que esta región estaba bajo el dominio español, y entonces Manzoni critica al gobierno extranjero
pero en realidad, criticando al gobierno extranjero en el norte de Italia a comienzos del siglo XVII, lo que hace es criticar al gobierno extranjero, que era el austríaco, también en Italia, en la misma región, pero ya tiempo más tarde, ¿sí? A comienzos del siglo XIX. Cuenta la historia que el señor, el gran noble del lugar, un tal don Rodrigo, obliga a un cura, que es don Abbondio, este cura es el cura de un pueblito cerca del lago de Como, a que no case a estos novios, que son Renzo y Lucia, los protagonistas de la novela. Entonces, y los separa, digamos, y impide el casamiento porque está encaprichado con ella. Lucía y la madre consiguen huir, se refugian en un convento y Renzo se va a Milán para buscar ayuda. Entonces, don Rodrigo decide intervenir con una acción más maligna todavía y hace que a Lucia la rapte el Innominado, un personaje también bastante complejo y misterioso. Pero este Innominado, que es como la esencia del mal, se ve de pronto trastornado por la llegada del cardenal Borromeo y además porque la inocencia de este personaje femenino lo conmueve, entonces sufre una crisis, no entrega a Lucia a don Rodrigo, sino que decide liberarla. Mientras tanto, Renzo llega a Milán, son los tiempos de la carestía del pan, tiempo de la hambruna, muy interesante. Esto es un episodio que precede al de la peste y que es una de las causas también de la peste. Y bueno, después de una serie de aventuras se va a reencontrar finalmente con su novia y como don Rodrigo está ya moribundo porque ha sido también él atrapado por la peste, y la peste entonces, vamos a verlo en un ratito, tiene esta significación de ser el elemento que a todos los hombres los unifica, porque a todos los vuelve iguales, no hay ricos, no hay pobres, no hay plebeyos, no hay nobles, sino que todos son atrapados por igual. Bueno, don Rodrigo cae atrapado por la peste y finalmente Renzo y Lucia van a poder casarse. La novela, esto muy brevemente, es muy célebre también por su lenguaje. Manzoni la redacta varias veces y hace muchas correcciones, y en un comienzo está más impregnada de la lengua del italiano de la Lombardía, de donde él era oriundo, pero con el tiempo decide hacer una serie de modificaciones y atenerse más a la lengua de Florencia, es un punto la inscripción también en esa tradición que viene de Dante, porque él comprende que el florentino culto es el que tiene más palabras en común con el resto de todos los italianos diversos que se hablaban en la península en una época en la que realmente no había ninguna clase de unidad política y por lo tanto no había tampoco unidad lingüística. Entonces, él decide en su versión final, porque reescribe la novela desde su primera edición en 1827 hasta finalmente la última en 1840, y lo expresa con una frase que es muy conocida en italiano, que dice que él enjuaga su novela en las aguas del Arno. Es decir, que le va a dar a la novela un tipo de lenguaje que está inscrito en la tradición del florentino culto, pero al mismo tiempo tratando de achicar un poco la distancia entre la lengua del pueblo y la lengua digamos, más culta de esta ciudad que fue siempre una de las más ilustradas de Italia. La peste que él describe es la epidemia que se desencadena en el norte de Italia entre 1630 y 1631. Diezmó a la población, sobre todo en Milán, que en ese momento era una de las ciudades más populosas de Italia. Pensemos que la peste era un fenómeno endémico, no es que apareció excepcionalmente, aparecía cada tanto, ¿sí? Estaba como periódicamente, hay un brote de peste, suelen traerla a los soldados en sus movimientos por los distintos lugares de una Europa permanentemente en guerra, y en este caso ocurre eso también. Entonces, ¿qué pasaba? Generalmente viene un brote de peste, diezma a la población, los que sobreviven quedan con los anticuerpos, como podemos saberlo hoy, la generación siguiente en general escapa a la epidemia y después, una generación más tarde, se produce otra vez. Entonces, es un poco el ciclo que se fue produciendo hasta que hubo otros avances, ¿no? Manzoni va a describir la peste con mucho detalle en los capítulos 31 y 32 del libro. Es como un largo excursus o digresión histórica que lo que busca es reconstruir la difusión de la enfermedad y también las consecuencias. Son capítulos muy, muy, muy conocidos, y es interesante también que él tiene una aspiración histórica muy concreta.
Manzoni se basa en las crónicas de la época, recupera los relatos de los historiadores y de los cronistas, y sobre eso construye estos capítulos que están alejados de la peripecia de la historia de los novios. Ni siquiera aparecen, Renzo y Lucia no están en esta parte, hasta que no llegue el último punto de la peste, sino que se adentra en cuáles fueron las causas para que esto ocurriera, y también hace un doble juego. Por un lado, la historia y las crónicas, y por otro lado, los rostros, la encarnación de la peste, es decir, cómo esto incide en las personas, cuáles son los sentimientos de las personas hacia este fenómeno que los desborda de una manera absoluta. Yo no quiero alargarlo mucho, digamos, sobre cuáles son las causas, pero tenemos que pensar que la gente ya venía sometida a la guerra, sometida a la carestía, y todo eso había generado condiciones sanitarias realmente pobrísimas. Entonces esto va a favorecer el estallido de este nuevo brote de la peste. Leamos algún parrafito cuando habla de esto, porque una de las cosas interesantes de leerlo hoy, con la perspectiva que tenemos, es ver cómo, a pesar del tiempo transcurrido, en esta epidemia que estamos viviendo hoy, hay muchas conductas del ser humano que se han repetido. Es decir, que hay evidentemente elementos que atraviesan los siglos con bastante facilidad. Él dice entonces que la peste que el Tribunal de Sanidad había temido que pudiese entrar con las bandas alemanas en el milanesado, había entrado de veras, como es sabido. Y es sabido asimismo que no paró allí, sino que invadió y despobló buena parte de Italia. Conducidos por el hilo de nuestra historia, vamos a relatar los sucesos principales de aquella calamidad, y en esta relación nuestro fin no es presentar solamente en el estado de las cosas en el que se encuentran nuestros personajes, como decíamos que ni siquiera van a estar, sino también dar a conocer un fragmento de nuestra historia patria más famoso que conocido. Entonces, ¿cómo aparece la peste? Empiezan a aparecer los primeros enfermos. Por toda la franja de territorio recorrida por el ejército, se habían encontrado cadáveres en las casas y algunos en la calle. Poco después, en este y aquel pueblo, comenzaron a enfermar, a morir personas, familias, de males violentos, extraños, con síntomas desconocidos a la mayor parte de los vivos. Había solo algunos a quienes no parecían nuevos, aquellos pocos que pudieron recordar la peste que 53 años antes había desolado también buena parte de Italia y en especial el territorio milanés. Bien, tenemos entonces los primeros casos, empiezan a aparecer las primeras muertes, y también algunos que se dan cuenta que esto no son episodios aislados, sino que estamos frente a un nuevo brote. Un médico en particular, que había vivido la peste anterior siendo muy joven y que había contribuido a tratar los enfermos, hace una denuncia ante el Tribunal de Sanidad y dice cómo piensa él que había estallado el contagio y demás. Respuesta: no se tomó en cuanto esto resolución alguna. Y empiezan a llegar entonces a multiplicarse los avisos de distintos lugares, y también a tomarse algunas medidas. Las primeras medidas nos van a recordar bastante a las que conocemos de la actualidad, porque empiezan a bloquearse las ciudades. De hecho, Italia, en una especie de reflejo histórico, lo primero que hace cuando identifica al paciente cero en el norte de Italia, en este pueblito de Codogno, lo primero que hace es bloquearlo, no entra ni sale nadie. Y de esa manera consigue contener en ese lugar. Después, por supuesto, la propagación fue mucho mayor, pero se apela al fin y al cabo, en pleno siglo XXI, a la vieja receta, que es el bloqueo de las poblaciones y las cuarentenas y demás. Entonces se empieza a ver gente en los campos y en las ciudades, muchas criaturas hurañas que llevaban en la mano quien menta, quien ruda, quien romero y quien una ampolla de vinagre. Se informaron el número de muertos, era pavoroso. Visitaron enfermos y cadáveres, y por todas partes encontraron las feas y terribles marcas de la pestilencia. Y es así entonces cuando se decide cerrar los pueblos. Pero claro, mientras tanto, la vida sigue en otros lados, y las autoridades deciden que, bueno, era una festividad pública por el nacimiento del primogénito, el príncipe Carlos, que era el primer hijo del rey Felipe IV, y deciden no cancelar las fiestas públicas. Entonces Manzoni se asombra de esta actitud de las autoridades, pero más todavía se asombra de la actitud
la conducta de la población, que, no tocada aún por el contagio, tenía tantas razones para temerla. A la llegada de aquellas noticias de los pueblos que habían sido tan malamente afectados, de pueblos que forman en torno a la ciudad casi un semicírculo, ¿quién no habría creído que se suscitase un movimiento general, un deseo de precaución bien o mal entendida, al menos una estéril inquietud? Y sin embargo, si en alguna cosa las memorias de aquel tiempo están de acuerdo, es en atestiguar que no hubo nada de eso. La penuria del año anterior, los excesos de la soldadesca, las aflicciones del ánimo, parecieron más que bastantes para dar razón de la mortandad. En las plazas, en las tiendas, en las casas, quien dejase escapar una palabra de peligro, quien echase la culpa a la peste, era recibido con burlas incrédulas, con desprecio iracundo. Y lo mismo ocurre en el Senado, el Consejo de los Decuriones y todos los magistrados. Algunos denuncian, los médicos sobre todo, los primeros que tienen conciencia de la situación. ¿Qué ocurre? A su vez son rechazados por la población. Los primeros que realmente dicen, bueno, lo que está pasando es esto, lo que tenemos ahora es la peste, son separados, son incluso rechazados, denunciados, como si fueran pájaros de mal agüero, empiezan a ser odiados. Al punto que, bueno, ¿cómo sigue esto? No podemos nombrar las cosas por su nombre, no se puede decir que hay una peste. Entonces se empieza a hablar de otras cosas. Nos parece un poco ingenuo, pero es lo que realmente ocurrió y también sigue pasando hoy. En un primer lugar se habla de las fiebres pestilentes, por ejemplo, como si pasándolo a ser un adjetivo se le quitara un poquito de entidad a la enfermedad y fuera un poco más digerible para la población. Finalmente, bueno, es inevitable, avanza mucho más rápido de lo que se puede contener, sobre todo manejándose de esta manera, y empiezan toda una serie de situaciones, una de las cuales es la más conocida y también una de las más trágicas, que es, hay que buscar un responsable, tenemos que buscar un culpable, esto no puede venir porque sí. Entonces el pueblo cree que hay personajes que se llaman los untori o los untadores, sería, es decir, como si untaran algo. Estos personajes son los que supuestamente van de casa en casa distribuyendo unos polvitos o haciendo unas marcas con algún producto, digamos, que puede contagiar la peste, y el odio del pueblo se centra en ellos y empiezan a perseguirlos. Ahí Manzoni describe muchos episodios mostrando sobre todo cómo esto no es real, pero la gente quiere creer que es real. Ve que alguien cuenta episodios, por ejemplo, 3 estudiantes franceses que habían ido para estudiar la arquitectura en el norte de Italia, se acercan a un monumento, tocan el mármol y ya se convierten en un tori, es decir, como si al tocar el mármol estuvieran difundiendo el contagio. Y además eran extranjeros, con lo cual empeoraban la situación. Por supuesto que las cosas pasaban a mayores, ¿no? Existía en Milán, ya no existe más porque después fue derribada, una columna que se llamaba la columna de la infamia, que estaba ahí como recordatorio porque uno de los untori, uno de los supuestos contagiadores de esta peste de 1630, había sido capturado, había sido juzgado por los tribunales de Milán y ejecutado. Entonces, para recordar y que sirviera como advertencia para otros que tuvieran intenciones malignas semejantes, se había erigido esa columna. Manzoni tiene un ensayo que él escribe después de la redacción de Los novios, donde hace alusión a esta columna que, como les decía, ya no existe. Pero es una de las manifestaciones más de algo, de la gran consecuencia de la peste, más allá de la enfermedad individual o colectiva. Es que la peste rompe el contrato social, rompe la convivencia. Aquel que se ayudaba ya no se ayuda, aquel que se podía dar pan ya no lo hace, con algunas excepciones que él también se va a encargar de mostrar. De pronto hay un deseo colectivo de encontrar un chivo expiatorio y la sociedad se sumerge en una especie, digamos, de pantano del que cuesta mucho salir. Entonces, más allá de las muchas peripecias que la novela tiene, y es una novela realmente muy extensa, no sé si acá la están viendo,
la peste tiene un papel regulador y lo que busca es mostrar al hombre su papel en el mundo, el verdadero papel que tiene, y es una suerte de metáfora del castigo de Dios. Porque pensemos que tenemos que poner a Manzoni en esta perspectiva de ese catolicismo recuperado. Entonces él lo ve, el hombre está sometido a muchas tragedias, a la carestía, a la guerra y a la peste. Pero la carestía y la guerra pueden ser las consecuencias del error humano, de un mal gobierno. La peste no. La peste es un flagelo que viene enviado como símbolo del sufrimiento del vivir. Y no me quiero extender más, porque si nos vamos de tiempo con la peste de Camus, que es la asombrosa realmente, pero al final de este episodio de la peste, Renzo, nuestro protagonista, llega al lazareto de Milán y cuenta lo que ve, y es simbólicamente podríamos verlo casi como un descenso a los infiernos. Nuestro protagonista concluye ahí su viaje iniciático, realmente madura. ¿Y cómo lo vemos? Porque en el Lazareto él ve a la figura moribunda de aquel gran enemigo que lo había separado de su novia, a don Rodrigo, ahí dice, ¿no? Expresa su odio, expresa su deseo de venganza, y en una conversación con el capuchino el fraile capuchino que estaba a cargo del Lazareto, comprende que no es la venganza el camino, sino ni la justicia por mano propia que hubiera ejercido en otro momento. El camino es el perdón, y a esta conclusión él puede llegar solamente después de haber experimentado una tragedia de estas dimensiones. Hermosísimo, Graciela. Bueno, perdón, creo que me fui un poco de Me tiempo. gustó mucho. No, me gustó muchísimo. Bueno, esto es Los novios y la peste de Alessandro Manzoni, entonces, a comienzos del siglo XIX. ¿Toda similitud con la realidad es mera coincidencia o no tanto? Bueno, acá, recuerden que pueden chatear para decir, no abrimos todos los micrófonos simplemente para que esto no se convierta en un caos, pero bueno, creo que soy portavoz de todas al decir y de todos, que la verdad fue, o sea, dan ganas de leerla y dan ganas de ver que ya se los presenté. Todos estos puntos. Tengan un poquito de tiempo, porque es un libro largo. Vale, bueno, para la cuarentena. Para la cuarentena tenemos tiempo, no hay más excusas. Pero bueno, yo ahora tengo impaciencia por escuchar La campana de Albert Camus, nada menos, ¿no? Graciela, acá hay alguien que quiere hacer una pregunta. Todos dicen, muy bueno, me encantó, muchas gracias, excelente, muy interesante la presentación de La peste en los novios. Siguen chats, Graciela, como siempre, excelente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir a dos preguntas, las dos primeras que aquí lanzaron, las dos primeras personas que pidieron, porque si no se nos va a hacer muy extenso y queremos más o menos cumplir con los tiempos. No vamos a terminar a las 6, pero bueno, por lo menos 6:30. Entonces sería Giorgio Asenza y luego Cristina García. Bien, soy Giorgio Asenza. Yo tuve el honor de estudiar en Milán, en un colegio que se llamaba Alessandro Manzoni. Y tengo un muy querido recuerdo de esta novela, porque fue una novela que se leía entre los 15 y los 16 años. Entonces es como también una novela, ¿cómo decir?, en mi adolescencia, ¿no? Y justo este domingo yo también a releer el momento de la peste en Los novios de Manzoni. Me asombró lo que está pasando ahora, que se busca siempre un culpable, los untadores, pero yo quería, si vos podés recordarnos la figura de Cecilia, porque en cierto momento pasa que Renzo en Milán ve Cecilia, que es una madre que acompaña a una hija que murió, pero tiene otra hija. Y bueno, parece que también este momento de dolor es como que aparece algo
que cambia un poco la situación, no sé. Si vos podés ayudarnos a recordarnos, Cecilia. Sí, Cecilia es la nena, digamos, que muere también como víctima Sí. de la peste. La madre no tiene nombre siquiera, ¿no? Aparece como... Sí, eso, sí. Sí, Ahora me confundo. sí, sí, no, es así, yo también es tan largo y son tantos los personajes, pero esta es muy conmovedora esa escena realmente, ¿no? Porque es la entrega también. Uno lo ve como un momento de entrega a un cierto destino del que no se puede escapar. Y hay un profundo dolor, pero creo que también hay redención. Y eso creo que es, digamos, la conclusión de la peste, que Manzoni la muestra, lo que decíamos, ¿no? A través de los rostros, los personajes que tienen o no tienen un nombre, no importa, ni siquiera necesitamos que tenga un nombre la madre, porque no nos olvidamos más después de haberlo leído de la actitud que ella tiene ante esa situación dolorosísima, realmente. Es la encarnación del dolor. Así lo vi yo por lo menos, ¿no? Sí, me parece que así, porque exactamente como que hay algo que estos rostros, esta caridad que se ve, que gana a la peste, a la soledad, a la enfermedad, y es muy interesante como algo que queda de humanidad que ayuda a superar la peste. Exacto, sí, hay varios ejemplos más, y él lo dice en algún momento, incluso así como tenemos toda la parte negativa que se despierta, ¿verdad? Las denuncias, los saqueos, digamos, todas las situaciones. Tenemos también la otra cara, y Manzoni eso también lo cuenta, y habla incluso de los aportes anónimos y privados a los lazaretos para que pudieran asistir, digamos, a que tenían alguna difícil esperanza de salvación, ¿verdad? Ese costado también está, es un fresco histórico de una complejidad enorme, ¿no? Pero bueno, había que elegir un poco y centrarse en algunos aspectos nada más, Gracias. porque Infinitamente realmente gracias. es Pues muy amplio, volver ¿no? Pero a sí. recuerdos muy, muy bonitos. Gracias. Y Cristina García era la otra que había pedido. A ver, sí, Graciela, me impresionó un montón porque vos decís, casi como cerrando, que la peste rompe el contrato social, ¿no? Y que, bueno, cuando hablabas de esta cuestión del chivo expiatorio y demás. Y no, ¿cómo lo ves esto, esa ruptura del contrato social referido al presente? Porque... digo, daría la sensación como que en el presente, en cambio, la peste está exacerbando como vínculos de unidad, o también, ¿no? Se ve a través de personalidades internacionales, o, ¿no? Pareciera como que ahora fuera una cosa inversa, como que se resucitara un intento de unidad que se había perdido. No sé si es así, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que podemos decir que evolucionamos globalmente como sociedad, ¿verdad? La situación no es la misma, en parte también porque tenemos hoy otros conocimientos sobre cómo esto nace y se expande, y también porque creo que realmente se ha evolucionado en muchos aspectos. Nos toca igual, digamos, en lo esencial, estas cuestiones siguen apareciendo, pero creo que están más aisladas, más contenidas, y que no hay un consenso social a promoverlas, ¿verdad? No, esperemos también que no pase, hasta ahora no ha ocurrido, digamos, en este episodio, y creo que hay muchas voces en el concierto mundial que están contribuyendo para que eso no ocurra, ¿no? No sé, no sé si me escuchan bien. Sí, Sí, perfecto. Bien. Pero sí, creo que estamos mejor. Creo que estamos mejor en ese sentido, ¿no? Algo hemos progresado. Grace, hay una pregunta, gracias, dice Cristina, y hay una pregunta que si hay una ópera, Marín me pregunta si hay una ópera que está basada en Los novios. Sinceramente, lamento decirlo, pero de ópera es muy poco mi especialidad y no lo sé exactamente. No, yo tampoco. Bueno, para la próxima. Para la próxima vamos a ir a ese capítulo. Alicia. Sí.
conozco algo de ópera, pero tampoco identifico ninguna que eso hable de la Adrián, peste. claro, es verdad. No. No sabes de alguna de los novelos. Voy a investigarlo. Ah, bueno, bárbaro. Sí, ahí, digamos, me disculpo por mi ignorancia respecto de la ópera, porque lo que sé es lo que es realmente conocido por todo el gran público, ¿no es cierto? Lo que sí hay es muchas versiones cinematográficas, hay varias a lo largo del siglo XX, y hay también series televisivas incluso. Lo que ocurre es que yo tenía algunos videos, lo pueden encontrar en YouTube, hay muchísimos, pero no están subtitulados, no están doblados, entonces no les quise traer unos fragmentos acá porque iba a ser más difícil de seguir, pero pueden buscarlos y hay mucho realmente. Perfecto. Bueno, gracias, Grace. Entonces, bueno, pasamos ahora, hacemos un salto bastante amplio, históricamente hablando, y yo les voy a compartir la pantalla porque quería seguir algunas... A ver, un momento. Bueno. Camus sí tuvo mucho éxito editorial con esta peste. Vamos a poner ahí. Empecé a buscar y todos los diarios, prácticamente todos los diarios de todo el mundo buscaron alguna firma para hablar de la peste, ¿no? Acá en Argentina también, casi todos sacaron algún artículo. Las ventas de Gallimard, que es la editorial que lo publica, subieron un 40%. En Argentina está agotado, por lo menos las librerías que yo pregunté, está agotado. La verdad que yo digo, es llamativo como un hecho histórico en nuestras manos nos llama a poder como saber más, averiguar más, leer más, ¿no? Tener más, o sea, otras voces y otros ojos que hayan visto o hayan vivido lo mismo, para poder entender qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Nada, poquitos, página 12, por ejemplo, les digo lo que, así brevemente, a ver si puedo sacar pero, ahí está, porque si no, no puedo ir para arriba. Página 12, subrayó la dignidad. Dice, Camus vuelve con una obra que intenta impedir que el mundo se desintegre y que apuesta por la dignidad de la vida humana en circunstancias excepcionales. Clarín, la decencia. En cuanto a lo esencial para combatir la plaga, la respuesta de Camus es sencilla, con decencia. En el caso del coronavirus, respetando al prójimo, manteniendo las distancias. La nación, la vulnerabilidad. Se pregunta cuál será la razón del protagonismo de las enfermedades infecciosas en la literatura, porque hay muchísimas obras. ¿Será que permiten construir un arquetipo perfecto de sufrimiento al contar la ambivalencia humana con su poderío y vulnerabilidad? Y The New York Times, que me interesó así particularmente, es Alan Botton, el que escribe, y habla de la naturaleza humana. Camus nos habla a nosotros, a nuestro tiempo, no porque era un vidente o un mago que predecía lo que los mejores epidemiólogos no podían, sino porque calculó o juzgó correctamente la naturaleza humana. Calcular o juzgar correctamente la naturaleza humana me llamó mucho la atención porque es como una constante en la obra de Albert Camus, ¿no? Esta indagación sobre la naturaleza humana. Fíjense, él, escribe, se publican una serie de escritos así como, son como pensamientos, como reflexiones suyas a la vera de las obras literarias y de las obras filosóficas que él escribe, se publican con el título de Carnet, ¿no? Y dice en agosto del 37, ¿no? Ya sus primeros escarceos literarios, tengo necesidad de sentir mi persona en la medida que es sentimiento de lo que me sobrepasa. Tengo necesidad de escribir cosas que en parte se me escapan, pero que son la prueba precisamente de lo que en mí es más fuerte que yo mismo, ¿no?
va a tener esta constante la naturaleza humana para Camus, ¿no? Algo que sobrepasa, algo que es más fuerte que ella misma, ¿no? Y en La peste va a decir, es lo que me interesa es ser un hombre. Esto lo dice el doctor Rouillé. Ahora vamos a hablar. ¿Hola? A ver, hola, que alguien había hablado. Bueno, les comento dos palabras sobre Camus porque la verdad que es muy conocido y La peste también, pero yo pensaba, ¿no? Cuando volví ahora a él y a su obra, estas fechas, ¿no? Estas fechas. 7 de noviembre de 1913, en Mondovi, Oidreán, en la costa norte de África, nace, y muere trágicamente, como muchos deben saber, en un accidente, muy joven, un accidente en la carretera cuando iba viajando con Gallimard. El resto de los que estaban en el auto quedaron vivos, y él no. Muere el 4 de enero de 1960. Yo digo, es muy breve, una vida muy breve, en la que vemos dos guerras mundiales, ¿no? en el medio, y también un pasaje de una infancia muy, muy pobre, extremadamente pobre, en su Argelia natal, a obtener el premio Nobel, ¿no? O sea, es una personalidad así, ¿no? Como realmente llamativo su recorrido. Siendo muy joven le diagnosticaron tuberculosis, o sea que tuvo noción de lo que es una enfermedad y una enfermedad crónica, ¿no? Por eso no puede alistarse para ir a la guerra del 39, y tampoco lo dejan ser docente, así que por eso se dedica muchísimo al periodismo, y al periodismo como es una voz que siempre está cerca de la denuncia, y muy cercana a buscar la verdad, ¿no? Y a decir la verdad. Por lo general publica en diarios como Combat, por ejemplo, que terminan siendo publicaciones clandestinas, ¿no? Por ejemplo, en La Resistencia. Él, a ver, les quiero mostrar, bueno, acá hay una foto de su abuela, que él, además de ser extremadamente pobre, su infancia, también es huérfano de padre, ya cuando tenía 1 año. Acá está con su hermano Lucián, y esta abuela que fue la que un poco tenían una madre, la madre estaba, pero la madre era sorda, y la abuela tenía un poco la tutela de los niños, y era bastante tirana. Voy un poco rápido para llegar a la novela. Estas son las obras, después si quieren subimos a algún lado el power. Si se fijan, acá tenemos en los años 42, ¿no? Y ven acá El extranjero, que se publica en el 42, y de sus ensayos, El mito de Sísifo, también en el 42, los publica en el mismo año Gallimard. Y en ese año él había retomado la escritura de La peste, que había empezado en el año 1938, o sea, la escritura de La peste tiene como más o menos 10 años de producción. Y va a ser como muy distinta, ¿no? el tono, muy distinta la búsqueda, con respecto a estos dos libros, El extranjero y El mito de Sísifo. No nos vamos a meter en ellos, que son dos mundos también, cada uno de ellos. Pero sí hay un cambio que él lo va a ver, bueno, esperen, ya les digo lo del cambio, ¿no? Hay un cambio importante entre esas dos obras. Les digo sobre La peste, ¿no? Un dato más. Entre toda esta
esta vivencia de Camus, ¿no? Que dijimos 2 guerras mundiales, bueno, en entreguerras, él participa de este sentimiento y de esta filosofía, y bueno, algo que se expande por todos lados, que es el absurdo, pero en Camus no va a ser un absurdo como similitud del sinsentido de la vida, ¿no? Él dice, lo que resulta absurdo es la confrontación de ese deseo desenfrenado de claridad, ¿se acuerdan que dijimos que era algo que traspasaba, ¿no? que desbordaba? Ese deseo desenfrenado de claridad cuyo llamamiento resuena en lo más profundo del mundo con lo irracional del mundo. Eso es el choque que genera el absurdo. El absurdo es el divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona. Mi nostalgia de unidad, el universo disperso y la contradicción que los encadena. Esto lo escribe en 1943, y su derrotero es siempre una búsqueda de acercarse cada vez más a, no sé, una búsqueda sincera, ¿no? De saber qué es este deseo desenfrenado de claridad, ¿no? Que no encuentra respuesta en el mundo. Por eso, en el año, esto ya es cerca de pasada la peste, 48 creo que es estos carnet, él dice, vivir en y para la verdad. Primero la verdad de lo que uno es, renunciar a los arreglos, la verdad de lo que es. No usar ardides con la realidad, aceptar entonces su originalidad y su impotencia. La verdad es la única fuerza, alegre, inagotable. Si fuéramos capaces de vivir solo de y para la verdad, energía joven e inmortal en nosotros. El hombre de la verdad no morirá. Todavía un esfuerzo y no morirá. Es amplísimo, ¿no? La parábola que él marca, si pensamos también en el personaje del extranjero, ¿no? Que es este personaje punto cero, un personaje que tenía 0 sentimientos, que no quería mostrar nada, ni una palabra de más, para no decir algo que no estuviera realmente sintiendo, y esta confesión de vivir en y para la verdad. Bueno, vamos entonces a La peste. Se publica el 10 de junio de 1947, empieza a escribirla en el 38, a partir de una conferencia que dio Antonin Artaud en la Sorbona, sobre el teatro y la peste, y al igual que me sorprendía, Grace, la similitud, porque al igual que Manzoni, se documenta muchísimo para poder escribirla. Se sumerge en la historia de las plagas, lee sobre todas las pestes, la peste negra, que mató a 50 millones de personas en Europa en el siglo XIV, la plaga italiana de 1630, la que comentó Graciela, la plaga de Londres de 1665. O sea, él mismo lo dice, que tiene una documentación importante para escribir este libro. ¿No? ¿Por qué? Porque la peste, dice, tiene un sentido social y un sentido metafísico. En este sentido social, quizás se acerca a lo que decía Graciela de Manzoni, ¿no? De dar a conocer la historia. Y a la vez, las historias, ¿no? Este sentido metafísico, él lo llama de este modo, que en la peste, esperen que lo puse, perdón, pues quiero expresar por medio de la peste el ahogo que hemos vivido todos, y la atmósfera de amenaza y de exilio en que hemos vivido. Quiero al mismo tiempo extender esta interpretación a la noción de la existencia en general. Tiene muchísimos niveles de lectura, la peste, el nivel político también está, y él lo dice, en la ocupación nazi en Francia,
Pero este otro nivel, ¿no? La noción de la existencia en general y este ahogo, ¿no? La atmósfera de amenaza y de exilio, y está también contenido metafísico de la novela, están muy presentes, son como constantes. A cada párrafo uno puede detenerse a pensar, a reflexionar, porque no nos deja en ningún momento fuera de su escritura, o sea, nos interpela, nos convoca todo el tiempo. Vamos a ir ahora ya a ver algunos fragmentos, especialmente del principio. Esperen que vamos a ir al texto. A ver, díganme si se ve bien o lo... Esta es la traducción de Rosa Chazelle, así que es una buena traducción. ¿Se ve bien? ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Bueno. Lo primero, decirles que este texto es una crónica, ¿no? Y en este sentido, me venía a la cabeza, ¿no?, el diario del año de la peste, por ejemplo, de Defoe, o sea, esta necesidad decíamos al principio, de relatar los hechos, y en cambio de ser muy humilde en este relato. Muy humilde y alejarse del control de la realidad, del control del texto, ¿no? Es una crónica, o sea, alguien que relata lo que ve, y a la vez es una crónica que contempla otras crónicas, deja que hablen otros cronistas también dentro de esta crónica. No hay una voz de omnipresencia. Y este es un rasgo que se repite en distintos niveles en La peste, ¿no? Soltar el control. O sea, no, hay algo que llegó, que fue impredecible, que fueron estas ratas, y que lo que primero hizo fue que la gente se diera cuenta, como nos tuvimos que dar cuenta nosotros, de que no teníamos tanto control como pensábamos, ¿no? Sobre la realidad, sobre nuestros planes, sobre nuestros afectos, sobre cada una de los aspectos de nuestra vida. Esta crónica va a ser sobre una ciudad que es Orán, o sea, la peste se cierne sobre Orán, que es una ciudad al norte de África, que la descripción, les recomiendo que la lean así pausadamente, porque es maravillosa estas primeras páginas de descripción de la ciudad, que es una ciudad fea. Una ciudad fea que está de espaldas al mar, y una ciudad, vamos a leer fragmentos muy, muy breves, se dirá que nada de esto es particular en nuestra ciudad y que en suma todos nuestros contemporáneos son así. Sin duda, nada es más natural hoy día que ver a las gentes trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir, entre el café, el juego y la charla, el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Pero hay ciudades y países donde las gentes tienen, de cuando en cuando, la sospecha de que existe otra cosa. Orán era una de estas ciudades donde no había ninguna sospecha, sino que la gente se había acostumbrado a los hábitos o, por falta de tiempo y de reflexión, ¿no?, se había visto obligada, por ejemplo, a amar sin darse cuenta. En esta ciudad, sin nada pintoresco, sin vegetación y sin alma, acaba por servir de reposo y al fin se adormece uno en ella. La peste, en este sentido, viene a despertar, ¿no? Viene a despertar, también Graciela lo decía, despertar una humanidad, ¿no? Despertar esta significación del ser humano, vos decías. Se puede lamentar únicamente que haya sido construida de espaldas a esta bahía y que al salir sea imposible divisar el mar sin ir expresamente a buscarlo. El mar es un elemento de absoluta importancia en la obra de Camus. Él vivió toda su infancia al lado del mar y muchos de sus libros tienen como contenido y como metáfora, como símbolo, como imagen que
se agranda cada vez más esta de el mar, ¿no? Por lo demás, dice el narrador, que será conocido a su tiempo, no tendría ningún título que arrogarse, fíjense esto que decíamos de la crónica, de la humildad, de la no omnipresencia ni omnipotencia, ¿no? Ningún título que arrogarse en semejante empresa si la muerte no le hubiera llevado a ser depositario de numerosas confidencias y si la fuerza de las cosas no le hubiera mezclado con todo lo que intenta relatar. Esto es lo que le autoriza a hacer trabajo de historiador. Por supuesto, un historiador, aunque sea un mero aficionado, siempre tiene documentos, por eso él se documentó, ¿no? El narrador de esta historia tiene los suyos, ante todo su testimonio, después el de los otros, puesto que por el papel que desempeñó tuvo que recoger las confidencias de todos los personajes de esta crónica, e incluso los textos que les cayeron en las manos. También aquí veía una similitud con esto de dar a conocer, vos decías, la historia y las historias, ¿no? Estos a los representantes más comunes de lo humano. Cada personaje que aparece en la obra, en La Peste, tiene un recorrido tan particular y Camus les da tanto espacio textual. Yo empecé a contar las páginas y digo, pero va 3 páginas describiendo a un personaje menor, súper menor, que pareciera ser súper menor, ¿no? Pero ninguno de ellos, ninguno de los personajes de La Peste deja de tener un espacio como privilegiado, misterioso, o sea, como dejando también este espacio que pueda ser descubierto por nosotros como alguien digno de ser narrado, ¿no? Ven, forma de diario, la mañana del 16 de abril, la mañana del 17 de abril, va así armando este diario, esta crónica, y empiezan la presencia de una rata muerta, ¿no?, que le había parecido únicamente extraña, mientras que al portero constituía un verdadero escándalo. Aquí están las diferentes visiones, ¿no?, delante de un hecho. El mismo hecho y la negación del hecho. La posición del portero era categórico, en la casa no había ratas. El doctor tuvo que afirmarle que había una en el descansillo del primer piso, aparentemente muerta. La convicción de Michel quedó intacta. En la casa no había ratas. Por lo tanto, alguien tenía que haberla traído de afuera. Así pues, se trataba de una broma. Este elemento, el afuera y el adentro, o el afuera y lo interno, va a empezar también a superponerse. La peste viene de afuera, pero poco a poco todos los personajes se van a ir dando cuenta que no solo es algo que viene de afuera, ¿no? Por eso él la puede describir. Perdón, a ver si. Creí que lo. Sí. Bueno, después si la encuentro esa cita, ¿no?, como algo que sale de las entrañas de la tierra, ¿no?, lo tuberculoso, y también de las entrañas del hombre, ¿no?, del mal que hay en cada uno. Las ratas estaban amontonadas en los basureros o alineadas en el arroyo. La prensa de la tarde se ocupó del asunto desde ese día y preguntó si la municipalidad se proponía obrar o no, y qué medidas de urgencia había tomado para librar a su jurisdicción de esta invasión repugnante. La municipalidad no se había propuesto nada ni había tomado ninguna medida, pero empezó por reunirse en consejo para deliberar, ¿no? Me causaba gracia, Grace, porque vos decías, cuando empiezan, ¿no?, hasta a ver que está la peste ya entre ellos, y decías, no se tomó resolución alguna, ¿no? Exactamente. Acá está, se hubiera dicho que la tierra misma donde estaban plantadas nuestras casas se purgaba así de su carga de humores, que dejaba subir a la superficie los furúnculos y linfas que laminaban interiormente. La prosa de Camus es maravillosa. Ahora ya se daban cuenta de que este fenómeno, cuya amplitud no se podía precisar, cuyo origen no se podía descubrir, empezaba a ser amenazador. Esta es como la primera parte de la obra, que está como toda sumida en el desconcierto.
el doctor Rie, Bernard Rie, es uno de los personajes principales, o que tiene más presencia en la obra, junto con otros dos personajes muy potentes, Tagu, que es un extranjero, que nadie sabe también de dónde vino, pero que es sumamente particular, ¿no?, en sus gustos, y que es también partícipe de la crónica. También escribe una crónica. Ahora vamos a ver qué tipo de crónica. Y otro personaje muy fuerte que va a ser el padre Panelu. A ver, esperen que hay chats. Allí, Ali, se nos acaba el tiempo, a más tardar en 20 y tenemos que dejar el aula. Hay otra reunión. Entonces, y 20, bueno, ya, y 20 terminamos. Bueno, lo que es para abrir boca, ¿no? Y entusiasmarlos con esta lectura que seguramente muchos han hecho, pero quizás se puede retomar o quizás se puede profundizar. Les quiero entonces leer dos fragmentos que me gustan muchísimo, como para... Son y 13, así que tenemos unos minutos. Bueno, ven, la palabra peste acaba de ser pronunciada por primera vez en la página 23. Quiere decir que tardaron bastante hasta poder pronunciarla, e igual que en Manzoni se buscan eufemismos, ¿no? También fiebres pestilentes, también las llaman, ¿no? La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Hay bueno, en toda la obra de Camus hay una huida de lo abstracto, ¿no? Esto concreto, ¿no?, que también estaba en Manzoni, vos decías, Graciela, los rostros, ¿no?, aparecen. Y dice, pero ¿qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra apenas ya sabe nadie lo que es un muerto, ¿no? Además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. La figura del doctor es maravillosa y, bueno, por ejemplo, a ver, aquí también, fíjense, este otro personaje, Joseph Grant o Cotard, son personajes que parecieran ser menores y le da páginas y páginas. Bueno, les voy a leer algo sobre Cotard, que es cómo se ama, ¿no? O sea, al final Graciela decía esta ruptura del contrato, y a la vez, como en algunos personajes, también, por el contrario, salía este deseo de diferente, o sea, hay cambios, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuándo alguien cambia para mejor, ¿no? Les leo desde acá. ¿Qué pasa con el amor, no? Se trataba del viejo Castell y de su mujer, casados hacía muchos años. La señora Castell, unos días antes de la epidemia, había ido a una ciudad próxima. No eran una de esas parejas que ofrecen al mundo la imagen de una felicidad ejemplar, y el narrador está a punto de decir que lo más probable era que esos esposos, hasta aquel momento, no tuvieran una gran seguridad de estar satisfechos de su unión. Pero esta separación brutal y prolongada los había llevado a comprender que no podían vivir alejados el uno del otro. Y una vez que esta verdad era sacada a la luz, la peste les resultaba poca cosa. Es una cita hermosa de o sea, la ruptura del contrato, pero en otro sentido, ¿no? Se rompe el hábito, se rompe la indiferencia con respecto al otro. Y quizás terminamos con esta cita sobre Rie, que dice, Rie se espera y se desvive por atender a todos, ¿no?
Todas las tardes había madres que gritaban así, con un aire enajenado ante los vientres que se mostraban con todos los signos mortales. Todas las tardes había brazos que se agarraban a los guerriers, palabras inútiles, promesas, llantos. Todas las tardes los timbres de la ambulancia desataban gritos tan vanos como todo dolor. Y al final de esta larga serie de tardes, todas semejantes, Rie no podía esperar más que otra larga serie de escenas iguales, indefinidamente renovadas. Sí, la peste, como la abstracción, era monótona. ¿Acaso una sola cosa cambiaba? El mismo Rie. Bueno, creo que ese puede ser como un buen final, ¿no? Para decir qué es lo que puede cambiar también en este momento, ¿no? Finalmente y en profundidad nunca puede ser otra cosa, ¿no? Lo que pueda sufrir un verdadero cambio, ¿no? Sino nosotros. Así que, bueno, antes que Andy nos corte la reunión, son y 18, un gusto y agradecidísimas, ¿no, Graciela, de que hayan podido conectarse y que hayan dedicado este momento a conectarse. No, realmente, gracias infinitas. Yo estoy mirando los mensajes, además mi vista no me permite enfocar en 2 lugares al mismo tiempo con mucha rapidez, pero estoy leyendo también los lindos comentarios, y bueno, sería muy largo, pero es un placer haber podido estar acá. Es así, y si quieren poner los videos como para poder saludarnos, para finalizar, y invitarlos a la charla que está Malena Babino escuchando. Malena, levanta la mano. Hola. Ahí está. Y va a ser, la doctora Malena Babino, que va a hacer la próxima charla el viernes que viene. Esta va a ser sobre arte, y va a ser interesantísima, sobre la imagen que sale justamente en el flyer que mandamos de SEADE. Así que, bueno, están todos muy invitados, y bueno, muchas gracias de verdad por habernos escuchado y haber compartido estas obras que son monumentales y que nos pueden realmente, no sé, impulsar, renovar, hacer reflexionar dentro de este momento que estamos viviendo fraternalmente todos. Tuyo. ¿Me ven a mí? Gracias, excelente. Gracias a cada uno. Gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí. Muchas Gracias. 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 Excelente. Bueno, salimos de la reunión entonces.